Muchas gracias al Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social una vez más por contar con nosotros, con los representantes de los partidos políticos en las Cortes Generales, para estar aquí, que quiero compartir con ustedes unas reflexiones sobre lo que yo considero que es la clave del futuro del sistema sanitario español, que es la centralidad que tiene que tener el paciente en el contexto de este sistema sanitario que, si me lo permiten, cada vez es más burocrático y que no se parece en nada a lo que los pacientes desearían. No en cuanto al contenido científico-técnico, que es en general muy bueno, sino en cuanto al modelo organizativo y de desarrollo que tiene el Sistema Nacional de Salud. Que cosas que valían para hace 20 años o 30 años, aquí está uno de mis profesores de la universidad, y ahí inicié yo en ese hospital pues mi actividad clínica. Las cosas han cambiado mucho en los últimos 30 años y posiblemente, como siempre, los ciudadanos vayan por delante de los políticos y de la política y haya que cambiar muchas cosas. Me gustaría poner en valor la figura del defensor del pueblo y de los defensores del pueblo, porque desde una organización, como saben, una organización constitucional, una organización que está recogida en los estatutos de autonomía, tienen un papel clave, fundamental, de árbitro en muchos casos, y desde el equilibrio que le da ser un órgano de composición plural desde el punto de vista político, de seguir cómo se comportan los grandes servicios públicos y sobre todo ponerse del lado, si me lo permiten, del más débil, que es casi siempre el ciudadano. Y ahora daré algunos datos que reflejan claramente qué factores influyen determinantemente en la atención a los pacientes. Hasta nuestra formación influye en muchos casos en qué es lo que tú pides a los propios servicios públicos. En esta línea, la defensora del pueblo, el defensor del pueblo de España, ha recogido en su último informe algunos datos de estos que le digo relevantes. Por ejemplo, el reconocimiento que hacen los pacientes de que el derecho a la asistencia sanitaria y a las prestaciones farmacéuticas tienen que ser las mismas en toda España, y no lo son. Las quejas de oferta asistencial, sobre todo en cuestiones que son además de las muy repetidas, que es en el calendario vacunal, que es en la atención a la salud mental, que es en las enfermedades raras o poco frecuentes, que es en el tratamiento de patologías como la fatiga crónica o la fibromialgia, que es en el tratamiento del dolor o que es en los cuidados paliativos. Y también destaca el defensor pues las diferencias que hay en listas de espera. Es malo esperar, pero sobre todo es malo que esperes más cuando te comparas. Y entonces esto sí que a la gente le preocupa. Dice, bueno, tengo que esperar. Bueno, pues es que cuando me comparo además espero mucho más. El 75% de los ciudadanos opina que el sistema sanitario necesita cambios. Por lo tanto, lo que le tenemos que hacer caso es a lo que dicen los ciudadanos. Y la menor valoración que hacen los ciudadanos es de lo que tienen que esperar para las consultas y para las pruebas diagnósticas. O sea, dicen, lo que peor funciona con diferencia es esto. Y también se manifiestan sobre otra cosa que también es muy importante, que es el dato de que las personas acuden a las consultas del especialista y que consideran que la coordinación es un desastre. Más del 55% de las personas dicen, mire, cuando le preguntan, oye, ¿y cómo funciona? Pues bastante mal. Que tengo que ir 8 veces, más o menos, a cosas distintas, pero a mí solo me pasa una cosa. Bueno, o muchas, pero a mí mismo, conmigo mismo. Es decir, tienen la sensación de que anda bum, 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 yendo un día, yendo otro, pero sin embargo su proceso asistencial no está cubierto. Y también en este mismo informe del barómetro, la gente dice que hay diferencias entre comunidades. Y también que hay diferencias, como decía antes Alberto, dependiendo de dónde vives. Hasta un 40% dice que dependiendo de si vives en el medio rural o en el medio urbano, tienes una accesibilidad distinta para empezar a los servicios sanitarios. También si eres anciano o no. Y también si tienes un alto o no un alto nivel social. Parecería que quien mejor se mueve tiene mejor tratamiento que quien no se mueve tan bien. Y ustedes lo de mueve entre comillas. También incluso si eres español o tu nacionalidad no es la española, y si resides o no resides legalmente en España. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre que es muy necesario velar por la igualdad de oportunidades en los servicios sanitarios.
uno de los elementos claves de la participación es la información, darle la máxima información a los pacientes. El derecho a la intimidad, que este es fundamental, no solamente la parte de intimidad, la más física, la más puramente física, que tiene que ver desde cómo es el camisón que te ponen, pasando por muchos otros detalles que conforman la intimidad del paciente y sobre todo la de la confidencialidad de los datos clínicos. Autonomía en las decisiones. El paciente quiere tomar sus propias decisiones, solicitando los medios para ello, y la ley reguladora de la autonomía del paciente así lo recoge. Recoge el derecho del paciente o usuario a decidir libremente después de recibir la información adecuada entre las opciones clínicas disponibles. Y también otro derecho es la atención especial a colectivos sensibles. Hay personas que no pueden defenderse por sí mismas y que solamente a través de colectivos, de asociaciones, pueden desde luego defender mejor sus derechos. Estoy hablando de personas ancianas, de personas discapacitadas, de menores o de personas que padecen enfermedades raras para las que hay desde luego pocas expectativas. La situación de indefensión de cualquier paciente es aún mayor para estas personas. Por eso también tenemos que tener en cuenta que son colectivos especiales a proteger. Por tanto, yo estoy hablando de un modelo que pase de ser un modelo en el que yo digo que es que el paciente aparece en un centro sanitario, lo tratan, le dan de alta y desaparece, a un modelo que se identifica al paciente, es tratado, es dado de alta con un plan preventivo y de tratamiento, recibe apoyo continuado, es sociosanitario si fuera necesario, sigue apareciendo el paciente y es biomonitorizado, es decir, que el paciente no desaparece del radar hasta que te vuelve otra vez. Ese es para mí el modelo de atención para el futuro. Pues claro, la gente se pregunta cómo es posible que saques dinero en Canadá de un cajero y sin embargo vayas a un hospital fuera de tu comunidad autónoma y nadie puede acceder a tu historia clínica. Antes de que me corrija Alberto, decir que incluso ni en tu propia comunidad autónoma, porque dependiendo del área sanitaria donde estás, pues la historia clínica la tienen unos, o les digo más, o dependiendo de si vas al hospital o al centro de atención primaria, con lo cual, como ven, esto es el diagnóstico de que nos pasan algunas cosas y, por cierto, estas organizarlas no cuestan nada, sino que al final ahorran costes. Muchas gracias.